Buenas tardes, estamos aquí como todos los miércoles, leyendo una preciosa palabra, la misericordia, que es como tenemos que tener que hacer todos los hijos de Dios. Espero que sea de restauración, espero que te llegue a los corazones de todos los medios, de todos los que estén en las redes sociales, todos los que estén ahí. Espero que llegue a los corazones. Yo creo que es una palabra preciosa que Dios nos ha puesto en nuestro corazón para poderla dársela a los medios. Yo soy la diaconisa Margarita, de aquí de los Palacios de Villafranca. Mi esposo es diácono Giovanni Miranda y pertenecemos a la red ministerial cristiana internacional Revive. Nuestro apóstol es Marco Lluve, nuestra pastora es Katy Domínguez, del puerto de Santa María, de la calle Tórtola. Pues nada, aquí estamos para traer una buena palabra. Espero que os guste, no os vayáis a mover, estéis ahí y que sea una buena palabra que llegue a los corazones. Amén, amén. Bendiciones. Mi esposo... Bienvenidos todos. Venimos trayendo una palabra de bendición, una palabra que ha sido primeramente de bendición para nuestra vida y espero que sea la bendición para todos los que se conectan esta tarde. Les mandamos mil bendiciones. Les saludamos a Miriam Rodríguez, que se ha comunicado, que nos está acompañando y espero que nos acompañe a lo largo de esta sesión de la palabra, porque estamos convocados a la palabra y es de grande bendición. Que no falte la palabra, es lo que el Señor quiere, traer una palabra, ponerla a la mesa y para que todos nos beneficiemos de esa palabra. Muchas de las veces dice que el hombre pereció por falta de conocimiento y cuando tenemos el conocimiento de Dios, eso nos va a hacer andar por lugares espirituales poderosísimos. El hombre dice que pereció por falta de conocimiento, porque no tuvo un conocimiento, no tuvo una revelación, y el Señor hoy nos está indicando cuál es su misericordia. Vemos que el Señor es rico, es abundante, es bondadoso en misericordia. Lo vemos que tenemos un Padre misericordioso. Muchas de las veces queremos la misericordia de un hermano, queremos la misericordia de todos los que están a nuestro alrededor, pero el hombre no tiene misericordia. El que tiene misericordia es Dios, porque muchas de las veces el hombre dice, bueno, yo te perdono una vez, te perdono, ya no te perdono nunca más. Pero el Señor es rico y es abundante en misericordia. Amén, amén. El Señor es escandalosamente, es abundante en misericordia, en bondad. Gracias a su gracia hemos tenido un favor inmerecido y es por eso que estamos convocados de venir nuevamente a su presencia, de venir nuevamente a esta mesa, a saborear de este pan. El Señor quiere traer misericordia en este tiempo. Amén. El Señor nos está mostrando el camino que debemos transitar, nos está mostrando su verdadero fundamento, que es la palabra. El Señor ha tenido tanta misericordia por nosotros y es por eso que ha mandado a su Hijo unigénito para que el mundo no se pierda, más tenga vida eterna. Lo podemos Amén. ver a Amén, Jesucristo amén. en sus últimas Amén. horas, perdonando ahí a los dos pecadores, a los dos ladrones, los perdonó para que puedan estar con Él conjuntamente en el paraíso. Muchas de las veces la gente se va a acercar a Dios teniendo fe, y si tenemos fe en Dios vamos a confiar en Él poderosamente, porque Él quiere que confiemos en Él, quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y es por eso que hoy nos acercamos a su presencia, nos acercamos a su trono, que es la misericordia, es su bondad, su gracia, es la que nos hace transitar en caminos celestiales, en caminos espirituales, en caminos que el Padre hemos estado apartados de ese camino. Muchas de las veces el Padre dice que el Padre dice al que ama azota, al que ama castiga. Y el castigar, el azotar es una enseñanza. Es lo que quiere es traernos nuevamente al camino, el camino donde estábamos. Mucha de la gente a veces se aleja del Señor, a veces por el poder, a veces por el dinero, a veces se cree que es muy sabio en todas las cosas, se aleja, pero el Señor te trae nuevamente a su camino para que puedas ver cuál es su misericordia. Amén. ¿Y por qué le pedimos misericordia al Señor todos los días? Porque todos los días cometemos errores. Todos los días somos pecadores, todos los días cometemos fallos.
Hay de aquel hombre que diga, yo soy santo, yo soy una persona que no cometo pecados, yo soy un santo y la verdad que ninguno somos santos. A veces estamos en una iglesia, pero estamos siendo restaurados cada vez, estamos siendo pulidos, estamos siendo cincelados. Porque es un santo, es una persona apartada para Dios, para el Amén. servicio de Dios. Es Amén, un amén. santo. Muchas de las veces podemos ver gente que se siente santa y la verdad que no tiene misericordia a veces. A veces estamos lanzando pullas, estamos lanzando desde los púlpitos, estamos señalando al uno al otro y la verdad que no estamos teniendo misericordia, porque el Señor no nos ha llamado a tener juicio los unos con los otros, sino Él nos ha llamado a amarnos, a que demos amor, a que demos también, dice, de la misericordia que les voy a dar a vosotros, también quiero que esa misericordia la repartan. Le Amén. repartan a los hermanos, repartan a todos los que estén a su alrededor. Porque Amén. el que no da misericordia también no va a tener misericordia. Dios no va a tener misericordia. Con aquel que no da misericordia, el Señor no va a tener misericordia. Y es por eso que el Señor nos trae una palabra que las vamos a ir citando en algunos versículos de la palabra, que el Señor Amén. es Amén. rico y es grande en misericordia. La misericordia de Dios es abundante. Ahí había uno de los discípulos que le preguntó, Señor, pero ¿hasta cuándo tenemos que perdonar a mi hermano si comete una falta contra mí? Dice hasta 7, que es número perfecto. No, dice hasta 7, no, hasta 70 veces 7, que son 490, 7 por 7, 49, pero 490 en un solo día. Entonces tenemos que estar perdonando siempre, imagínate si nos ponemos a contar. No nos debemos de Muchas de las cansar. veces vemos que alguien se aleja de nosotros porque a veces no le hemos perdonado. Dice, ¿qué es lo que no perdonaste? A lo mejor perdonaste una deuda, a lo mejor perdonaste una infidelidad, ¿no? Pero nosotros dice, bueno, esta persona ha sido así conmigo, yo no le perdono. Y no le perdono y nos vamos con ese resentimiento, con ese odio, con esa amargura, esa falta de perdón. Entonces, al tener misericordia del Señor, vamos a estar renovados cada día. Y la misericordia de Dios es estar feliz abundantemente todos los días de nuestra vida. Quiere que Amén. gocemos de Amén. su vino, quiere que gocemos de su unción poderosa, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro que solo nuestro Padre Celestial sabe dar a los que de veramente se acercan, lo buscan. Están buscando constantemente acercarse confiadamente a, al camino del Señor, a la verdad del Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor nos hace acercarnos al verdadero camino que debemos andar, al verdadero camino que debemos transitar. Muchas de las veces el hombre anda en necedad. Ya se te perdonó una vez, sigues nuevamente con lo mismo. Se te ha dicho una cosa, sigues nuevamente con lo mismo. Tenemos los oídos tapados, los ojos vendados y a veces no nos damos cuenta que a veces no tenemos misericordia con los hermanos. A veces podemos verla que no hay misericordia ni afuera y muchas de las veces también ha pasado que también no ha habido dentro de una iglesia, también a veces no ha habido misericordia porque hay veces que tenemos que revestirnos con ese poder, con esa vestidura de misericordia, como se ha vestido el Señor. Dice que Él se Amén. vistió de Da un corazón misericordia para humilde venir a a tener rescatarnos, ser misericordia. humildes y mansos. Dice, aprende de mí, que yo soy manso Manso y y humilde de humilde de corazón. corazón. Eso debemos aprender de nuestro Amén. Padre Amén. Celestial. Amén. Ser Amén. mansos y humildes de corazón Amén. y cada día ser más humildes, Más, más más. manso, procurar la paz que sobrepasa todo entendimiento, buscar la paz continuamente. Tenemos que buscar la paz entre los hermanos, buscar no solo entre los hermanos, sino buscar la paz con todos los que están a nuestro alrededor. Y la verdad que tenemos que cada día, sobre todo el Señor nos ha dado un conocimiento, una sabiduría, nos ha dado una palabra poderosa. Dice que la palabra es espíritu y da vida. La palabra es Amén. la única que nos va a enseñar cómo es lo que vamos a aprender Amén. a tener Amén. misericordia. Amén. Primeramente tenemos que aprender de las palabras Amén. antes de andar buscando. Muchas de las veces andamos buscando secretos, misterios, muchas de las veces imaginaciones de hombres que se van a presentarse. Y la verdad que el Señor ya nos ha dado una verdad, ya nos ha dado, no tenemos que andar buscando, nos ha dado una palabra. A veces tenemos que estar buscando un lado, tenemos que estar buscando otro. El uno se inventa una cosa, el otro se inventa otra. Hay muchos locos de la palabra que se quieren inventarse muchas cosas, pero el Señor nos ha dado una palabra para que ahí podamos ver cuál es la misericordia de Dios, cuál es el Amén. amor de Dios, Amén. cómo quiere que actuemos en este tiempo.
Dice que tenemos que ser renovados en este siglo, no tenemos que estar nuevamente cayendo en los mismos errores, en las mismas batallas, en las mismas luchas. Muchos a veces caemos en el mismo pecado y la verdad que el Señor quiere que cada día nos renovemos continuamente, porque dice que de nuestro interior vendrán ríos de agua viva, pero esos ríos se van a dar siempre y cuando nosotros nos introduzcamos en la palabra en los misterios, en los secretos de Dios, que Amén, están en la amén. palabra. En la palabra está la Todo. misericordia, el amor de Dios, la justicia de Dios. Muchas de las veces queremos ser justicieros con nuestros hermanos, Amén. pero el Señor no ha venido a hacer justicia. El Señor no nos ha venido a llevarnos a juicio. No nos ha venido a llevarnos a juicio. El Señor nos ha venido a traer misericordia, a renovarnos, a A restaurarnos, restaurarnos. a perdonarnos. Porque el hombre por sí solo muchas de las veces no sabe perdonar. A veces tiene una punzada en el corazón que no te deja avanzar. Y el no perdonar, el no tener Recordarnos. misericordia hace que no podamos seguir avanzando a mayores niveles de gloria. El Señor nos quiere nuevamente en el camino, que vayamos desarrollando, que vayamos creyendo en Él, que vayamos confiando en Él, porque si Él ha dicho que se van a hacer estas cosas, se van a hacer, Amén. porque gracias a Él proviene todo. Él creó los cielos y la tierra, Amén. Él creó todo lo visible y lo invisible, todo lo que se Amén. ve y lo que no se ve. Y gracias a Él es lo que estamos aquí, es lo que estamos teniendo una palabra de bendición, una palabra de edificación que hace que podamos andar en lugares celestiales. Amén. Amén. Yo creo que esto es tan bonito, es tan maravilloso, pero tenemos que aprender también de Dios, porque Él vino al mundo. ¿A qué vino al mundo Él? Vino a salvar a nosotros. Él vino cuando vino a dar las horas nuevas, ¿qué vino? A salvar a los cautivos, a liberar a los ciegos. Dios se ha juntado siempre con las personas humildes. Dios se ha juntado con el pecador, porque Dios ama al pecador, no ama al pecado, pero al pecador sí lo ama Dios. Dios tiene misericordia con todos sus hijos. Y dice que el que tiene misericordia es como una debilidad. Para el mundo es una debilidad el tener misericordia. Pero para Dios es algo muy grande, un poder muy grande. Porque es algo que hay que tenerlo, los hijos de Dios. Tener misericordia como el amor. Es algo que hay que enseñarte. Por eso Dios, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, todo lo que tenemos nosotros es un proceso de enseñanza. A través de su palabra, Dios nos va enseñando, nos va cautivando el amor de Dios. Por eso dice que si podemos llegar a la perfección, podemos llegar si Dios lo dice. Pero es algo que es un proceso y es algo que tenemos que llevar. Las iglesias tenemos que tener sobre todo humildad y tener misericordia con todo el que llega. No podemos criticar ni ser jueces de nadie, porque tenemos un juez que es Él, es el juez de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo que Dios quiere que hagamos. Porque venga, por ejemplo, una iglesia, una lesbiana, o puede venir a la iglesia un, Homosexual, un homosexual, drogadito, un drogadicto. Tú no puedes juzgarlo. desechar ni juzgar a nadie. Y tú tienes que abrirle la puerta a todo el que viene. Porque a través de su palabra, ellos pueden ser restaurados. ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Por qué pedrearon a María? Porque era una prostituta. Dios tuvo misericordia de La ella. querían apedrear. Y la querían apedrear, la querían matar. Para ver cómo cómo Jesucristo reaccionaba. Ellos querían ver la reacción. A ver, viene una prostituta. ¿Y qué? Porque venía una prostituta, había que echarla a la calle, había que pedrearla. No. Dios tuvo misericordia de ella. ¿Y qué? La sacó de ese mundo. La sacó, fíjate tú, si la sacó, que luego con todo el esfuerzo de su corazón y con todo lo que ganaba, le compró ese perfume. Compró ese perfume para lavarle los pies a Cristo. ¿Eh? Ella dice, todos sus ahorros que ella tuvo, todo lo que, del mismo pecado, porque del pecado que ganaba ella el dinero, le compró un perfume. Las criticaron, no tuvieron ni misericordia. El único que tuvo misericordia ahí fue Jesucristo de ella. Y sin embargo las criticaron y las querían pedrear y las querían quitar. A ver, que todos hemos sido pecadores.
Todo en este mundo, todo el que ha venido a la iglesia hemos sido pecadores. Dios nos sacó. Nos sacó, éramos pecadores. Muchos seguimos siendo todavía. Tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días. Porque pecamos todos los días. Y el que no, que tire la primera piedra. Y no pecamos. Muchos errores que cometemos diariamente, que Dios tiene misericordia de nosotros. Fíjate tú si tuvo misericordia de nosotros, que murió en la cruz para llevarse todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Tuvo misericordia Dios de nosotros. Y nosotros decimos, bueno, nosotros mereceríamos nosotros que hiciera eso Dios por este mundo. Pero nosotros no podemos juzgar a nadie. Tenemos un juez que es Él. Porque Él es misericordioso, y que es rico. Es rico en misericordia para sus hijos. Amén. Amén, amén. Queremos saludar a todos los que se han comunicado esta tarde, a los que se van a comunicar y a los que verán nuevamente este vídeo. La bendecimos a Miriam Rodríguez. Amén, la bendecimos amén. Desde este altar. Bendiciones amén, a María Suárez Morera, nuestra querida diaconisa. La bendecimos desde este altar que nos está ayudando. La verdad que es una diaconisa tremenda. El Señor tiene muchas cosas preparadas para ella. Y la bendecimos, creo que está en Panamá, nuestra hermana Susana Ortega. También la bendecimos y sabiendo que nuestra hermana que la echamos mucho de menos. Yo la he visto muy poco por la iglesia, pero yo siento que es mi hermana y que la amo mucho en el amor del Señor. Amén. Nuestra diaconisa Elena Floreta también, la que siempre nos acompaña y no nos desampara en donde quiera que estemos, de mañana, tarde y noche, a la hora que nos comuniquemos. Y también a nuestra pastora y profeta Mari Carmen Heredia Torres, esa obra maravillosa ahí en Barcelona. La bendecimos al pastor Joshi y decir que son unos pastores poderosísimos en la palabra. Los bendecimos y sabiendo que el Señor está trayendo una palabra grande y maravillosa. Podemos ver la misericordia de Dios en la parábola del hijo pródigo. Ahí nos muestra cómo el padre, pese a que su hijo se ha equivocado, ha cometido miles de errores, ha andado en pecados, ha estado comiendo la comida de los cerdos. Sin embargo, el hijo se acerca donde el padre, porque el padre siempre lo estuvo esperando en su casa, porque este hijo volvió en sí y se acordó que en la casa de su padre hay buena comida, buen alimento. Se acordó, dice, hasta los empleados comen mejor que los cerdos, dice. Entonces se acercó que en la casa del padre hay buena comida. Y nosotros en la casa, en nuestra iglesia, vamos a comer buena comida. El Señor está trayendo un buen alimento, una buena comida, un buen pan para este tiempo. Un pan maravillosamente preparado, elaborado por aquellos hijos que saben preparar, saben cocinar, saben gestionar las cosas, las bondades, la harina y el aceite que el Señor está entregando en este tiempo. Y la verdad que el Señor nos da esas virtudes para poder hacer las cosas maravillosamente en su nombre. Y en su nombre vamos a hacer, dice, vamos a hacer muchas proezas, vamos a hacer muchas cosas en su nombre, siempre y cuando nos dispongamos. Si el Señor ha dicho que te va a sanar, te va a sanar. Si el Señor te ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Tenemos que confiar en Él. Hombre. Yo puedo dar un testimonio de mi vida. Yo estaba este tiempo de pandemia y este tiempo que se tiene que pasar a veces un poquito no tan activado al trabajo. Y a veces uno se angustia por las cosas que uno tiene que cumplir, por el trabajo, por las finanzas, por la familia, por muchas cosas. Y yo estaba un poco preocupado, pero el Señor me pudo decir, mira, sentí la voz del Señor diciéndome, mira, tú preocúpate de mis cosas, que me voy a preocupar de tus cosas. Amén, amén. Es que el Señor tiene mucha misericordia, el Señor tiene mucho amor, mucha bondad, tiene demasiada bondad. Clámame. Y es por eso que confiamos en Él. El Señor ha dicho, clama a mí que yo te voy a responder. Es una regla que el Señor ha dicho, que tenemos que, cualquier cosa que necesitemos, clamemos a Él. Dice, mirar primeramente las cosas de arriba, porque de ahí vendrá el oportuno socorro. De ahí vendrá la provisión. El Señor nos va a proveer por las cosas que estemos pasando, por las necesidades que estemos pasando. Muchas de las veces no hemos podido a veces disfrutar del gran amor que el Señor nos muestra por la falta de nuestro conocimiento, por la falta de nuestra sabiduría, pero el Señor nos muestra cuál es su misericordia. Amén. Gracias a la misericordia de Él podemos ver y entender que tenemos que tener misericordia hasta de nuestros propios enemigos, porque es una ley para Dios. Amén. Muchas de las veces vemos a familias que se han matado y todo eso. Bueno, dice el Señor,
Dice, bueno, ¿tú perdonas o no perdonas? ¿No? Al fin y al cabo soy el que proveo de provisto de la familia. ¿O no? En nuestra naturaleza carnal decimos, bueno, nosotros no perdonamos, que perdone Dios, ¿no? Y a veces tenemos que revestirnos del poder, de la naturalidad de Dios para que a veces el hombre no alcanza a discernir lo que es el, la misericordia. Y si vemos que el Señor perdona, aunque cometamos miles de errores en un solo día, 20,000 errores como vayamos cometiendo, y lo seguimos cometiendo y lo seguiremos cometiendo, y no paramos. Pero el Señor, que es rico en su misericordia, nos muestra cuál es su poder, cuál es su amor, cuál es su bondad, cuál es su gracia, que hace que nos podamos sentar en lugares celestiales junto con Él y podamos deleitarnos de ese gozo, de ese amor, de todo lo que Él nos quiere tenernos para los hijos que estamos en su presencia. El Señor, ¿cómo nos muestra su misericordia? En la vida del buen samaritano, en Lucas 10, 25 al 37, que dice, eh, aquel respondiendo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, y esto haz y vivirás. Y quería justificarse y asimismo dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Con quién tengo que hacer misericordia? Con mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es del centro de la voluntad de Dios. Jericó es la luna. Muchas de las veces el enemigo nos quiere sacar del centro de la voluntad de Dios, del camino. Dice que cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Muchas de las veces a nuestra vida vendrá muchas doctrinas, muchos pensamientos del hombre, nos van a dejar medio muerto pensando en otro tipo de cosas. Nos van a sacar del centro de la voluntad de Dios. Muchas de las veces te quieren despojar lo que el Señor te ha dado. Muchas de las veces te quieren despojar de esa sabiduría, de ese conocimiento. Dice que lo despojaron. Dice que cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron. Muchas de las veces te van a herir en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, y hace que no puedas levantarte. Pero gracias a la misericordia de Dios, tú te vas a poder levantar. Tú te vas a poder decir, bueno, voy a irme a la casa de mi padre porque ahí me tengo el oportuno socorro. Ahí el Señor tiene mucha misericordia y Él me va a estar esperando con los brazos Amén, abiertos amén. como el hijo pródigo y me va a entender, me va a dar ese abrazo que tanto necesito, me va a dar esa protección, esa protección. Dice, y aconteció que descendió un sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote. Muchas de las veces vamos a ver cómo nos damos cuenta que es un sacerdote, como decía el apóstol. Damos cuenta por su vestidura, porque a veces tiene una actitud de santidad, pero dice, aquel camino viéndole pasó de largo. Muchas de las veces se van a revestir de un tipo de vestidura que tiene piedad, que son bondadosos, pero no Dios, han tenido ninguna piedad porque ha pasado de largo. Asimismo un como, levita, uno que hacía como lobo, música, uno que era del coro, uno que cantaba. Sí, cariño. como lobo. Eso. Un levita, asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo. Era uno de los que servían en el templo, un levita. Y llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó también de largo. Entonces pasó el sacerdote y el levita. Pero un samaritano, ese samaritano no era del pueblo de los judíos, era de otro pueblo, que iba de camino del centro de la voluntad, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Se movió en misericordia. Y acercándose, muchas de las veces vemos a alguien que está lejos, está pasando necesidad, Y no te pero das ni tenemos que cuenta. acercarnos cerca. Muchas de las veces No te no das es que necesita cuenta. que le demos una ayuda material, a veces necesita una palabra, necesita un consuelo, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a lo mejor, ¿no? A lo mejor ese hombre no necesita que le den algo económico, sino que lo salven de esas garras del demonio que se encuentra Orar por él. encadenado. Entonces, muchas de las veces tenemos que darle una palabra, orar por él, ¿no? Entonces, dice que, y secándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. El aceite es la unción y el vino es el gozo. Poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesonero que cuidó de él, a veces es la iglesia, a veces somos, en la palabra nos dice que somos
que somos, El templo. no, que somos servidores de Dios, que somos ¿cómo es la palabra? Bueno, Somos que templo de somos Dios. servidores del Señor, ya mismo se me sale esta palabra. Somos servidores del Señor, entonces tenemos que servir en la palabra. Y a veces lo dejó sirviendo a este hombre, lo dejó cuidando de él. Dice, al otro día a partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídame, todo lo que gastes y más yo te lo pagaré. Bien, nos ayudaron, hermana, somos mayordomos de la palabra. Amén. El otro día a partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes más yo te lo pagaré y cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo, el que hizo misericordia ya? Entonces vemos que el que hizo misericordia fue nuestro Padre Celestial. Él se ha movido en Amén. misericordia. A veces Amén. podemos ver que no se ha movido ni el sacerdote ni el levita. Y vimos que este hombre, que no era del lugar en donde se encontraba, el que fue movido en misericordia. Entonces podemos ver que un hombre que se sale de la voluntad de Dios y se direcciona hacia otro camino, que son malas enseñanzas, este hombre pagano cayó en otro tipo de sabiduría, en otro tipo de conocimiento. A veces que el enemigo te quiere sacar desde Del el centro de la camino. voluntad de Dios, Del te quieren camino. despojar de la fe que Dios te ha dado. Muchas de las veces llenándote de tanta doctrina, cosas que no te edifican, cuando el Señor lo único que te ha llamado es que ames a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su espíritu, y Amén. al Amén. prójimo como a ti mismo, 2 mandamientos, porque en la ley habían como más de 360 mandamientos, más de 600. Entonces, Él únicamente te ha dado 2 para que tú ames a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces tenemos que hacer misericordia. Él nos está enseñando en esta parábola del samaritano a que tenemos que tener misericordia por nuestros hermanos. Muchas de las Amén. veces el hermano está despojado, está caído, está hundido, está destrozado porque lo han herido en lo más profundo del corazón. A veces el enemigo te va a robar tiempo, te va a robar la esperanza, muchas de las veces te va a robar el tiempo que le vas a dedicar a la familia, pero en el tiempo de Dios es un tiempo muy bien invertido, como le he dicho a mi Amén. Señor. Mientras seamos servidores, mientras seamos mayordomos de la palabra, es Amén. un tiempo maravilloso que lo estamos dedicando exclusivamente a poderle servir a nuestro Padre A nuestro Celestial. Rey de Reyes. En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Amén. Muchas de las veces el Señor nos va a mandar a llevar el aceite de la unción para sanar, para predicar las buenas nuevas a los que están quebrantados de Los que corazón, están caídos. a publicar la libertad de los cautivos, a que los cautivos sean liberados. A veces estamos Amén. presos en delitos y en pecados, en fornicación, en drogadicción, en prostitución. Estamos abocados a que el enemigo está destrozando en este tiempo las familias, a la cabeza de la familia, está destrozando a los trabajos, está destrozando la vida espiritual, inclusive de muchos que tienen fe, está quitando la fe. Entonces el Señor dice que te va a ungir en este tiempo, y yo digo a los miembros de la iglesia que el Espíritu del Señor está sobre nosotros porque nos ha ungido para enviar a predicar las buenas nuevas, primeramente a predicar las buenas nuevas, porque el Señor nos está dando un aceite fresco, un aceite Amén. nuevo. Amén. Y la verdad que tenemos que ser portadores de esa gracia y de esa verdad para que todos los corazones quebrantados sean sanados, para que el Amén. Señor nos dé un corazón de carne, un corazón nuevo, para que el Señor nos pula, para que el Señor saque a aquellos que están presos de la cárcel y a proclamar el año Amén. de la buena voluntad de Amén. Dios, Amén. el Amén. año agradable de Dios. Y es por Amén. eso que el Señor nos quiere traer esta palabra de misericordia, de Amén. bondad, porque el Espíritu Santo, el que mora en nuestra vida, es aquel que nos va a llevar a, a- al verdadero cumplimiento Miento. de la palabra, del propósito, Señor, que tiene sembrado en cada uno de sus hijos. Amén. 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 Es que es verdad que cuando estamos en los caminos de Dios, Dios hace que tengamos misericordia con los demás y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Cosa que es fundamental en una iglesia. No haber juzgar a personas que no vayan a juzgar unas a otras.
y que el único juez que tenemos es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, al cual tenemos que rendirle cuenta en todo lo que hagamos en nuestras vidas. O sea, que nosotros tenemos que tener misericordia. No hay que tener solamente en tu familia, porque mucha gente, nada más que tengo en sus hermanos, en su madre, en su familia, en lo que tiene nada más que el amor y la misericordia, pero tenemos que tenerla con el prójimo. Pero ese amor que tú le das a tu propia madre, también se la tiene que dar igual a otra persona que no te toque nada. Porque dice que amar a tu familia para Dios es muy normal. Que yo ame a mi madre, ame a mi hermano, es muy normal. Pero con el amor que tú amas a tu familia, tienes que amar también a tu prójimo. Inclusive a tu enemigo. O a tu enemigo. Yo creo que en la iglesia que Dios en estos tiempos que estamos viviendo es una iglesia donde tenemos que tener amor y misericordia con todo el que entra en nuestra iglesia. Es lo que dijo mi esposo. Es la persona que tú pasas por ahí. Tenemos que saber cuando una persona, Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos y Dios mora en nosotros, Dios te va hablando incluso todos los que van pasando por la vera tuya. Hay personas que necesitan una palabra, no solamente económicamente, que necesitan que oremos por ellas. Hay veces, incluso yo muchas veces en las casas donde voy, yo oro por las personas mayores. Yo oro y hago muchas veces que acepten a Dios, porque yo le hablo de Dios. Ya sabemos que en muchos sitios me han quitado de que hable, ¿no? Pero cuando Dios me da el discernimiento de espíritu y Dios me hace a mí en mi corazón que puedo hablar, Dios me pone que puedo hablar bien de su palabra. Y la mayoría de todas las personas, aunque crean que sean aquí en este país, porque no, aquí en este país son todas personas que creen en el catolicismo, pero yo le hablo de tal manera. Nosotros ya, aunque crean aunque crean en la católica, pero ellas creen en Dios. Ellas creen en Dios. Equivocadamente, pero creen en Dios. Entonces tú tienes esa gran gracia que Dios te pone en tu boca para tú hablarle de Dios y escuchar la palabra, porque ella le gustan que tú le hables de Dios, y es mala que le gusta que ella misma te dice, háblame Margarita, que tú sabes muy bien hablar de Dios, y le hablas de Dios porque necesitan que oremos por ellos, que oremos por ellos. Hay personas que necesitan más una oración que económicamente hablen, porque están totalmente, en este mundo en el que vivimos, están totalmente encadenados al mundo, a los problemas de este mundo, a las enfermedades, al tabaco, al alcohol. Hay mucha gente que está encadenada en muchísimas cosas, que eso es lo que hay que romper. Y hay que tener misericordia con todo el que llega. Hay que tener No misericordia, juzgarlo. no hay que juzgarlo. No podemos llegar a las personas a la iglesia y decir, pues tú no puedes fumar. Pues no, te he dicho que nosotros, Dios nos ha puesto en nuestra voz que tenemos que predicarle la palabra, que ya Dios te encargará a través de su palabra, lo que tienen ellos que hacer. No hace falta que nosotros se lo digamos. Esto no podemos ir juzgándole desde primera hora, porque lo que hacen es Echarlo fuera. de O la hacerlo que iglesia, se pierda. o que hacerlo que, porque nosotros no somos quien para No, juzgar a no nadie, somos jueces. El no juez somos está para juez. juzgar. Eso de critiqueo y todo lo que hay en una iglesia debe desaparecer, porque Dios nos dio un espíritu bondadoso de amar al prójimo y tener misericordia con todo el que llega a una iglesia. Ni yo soy más que nadie, ni Dios me ha puesto aquí que yo soy como uno más. Somos Tenemos que ser servidores, nada más. servidores, no Nada tenemos más. que ponernos medallitas, De que sé no podemos más. ponernos, decir yo soy más que tú, ni no. Venimos y todos nosotros amamos al mismo Dios. Todos amamos a Él. Tenemos que amarnos nosotros igual que Él nos ama a nosotros. Porque venimos a predicar. Nosotros venimos aquí a servirle a Dios de Reyes y al Señor de Señores. Todos nosotros, si amamos al mismo Dios, tenemos que amarnos. No sé ni yo más, ni porque sea pastor, ni porque sea diácono. No, somos uno más de la iglesia. Lo que tenemos que intentar es que seamos todos iguales. No queramos ser más uno que el otro. Y yo quiero ponerme medalla porque no vale para nada. Si algo Dios quiere es nuestro corazón.
es nuestra posición que tenemos nosotros hacia Él. Cómo hacemos las cosas, cómo queremos hacerlas, cómo queremos amarlo y cómo hacer las cosas como Él quiere. Porque si queremos tener una iglesia limpia y sin mancha, donde todo el mundo nos amemos y amarnos como Él quiere que amemos, como al prójimo, como a nosotros mismos, tenemos que ser personas que no juzguemos a nadie, tener amor y mucha misericordia por los demás. Amén, amén, aleluya. La verdad que es maravilloso y es apasionante el amor de Dios que nos da en su palabra. El Señor nos ha mandado a través de su Hijo, nos ha dado una palabra poderosa. En su palabra está contenida todo lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra y que nos conduce al camino de la verdad, de la perfección cada día. Podemos ver que hay muchos errores, el ser humano tiene muchos errores, mucho tipo de pecado, mucho tipo de contaminación, pero a veces el ser humano no es capaz de perdonar una vez, ni dos, ni tres, ni nada. A veces has cometido un error, ya ahí se ha quedado y ya no te vuelve a hablar más, no te perdona y pasa de todo, ¿no? Pero dice en Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvo, por gracia. O sea, la gracia del Señor tenemos un favor inmerecido. El Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha rescatado y nos está mostrando el camino de la perfección de la salvación. Amén. Que gracias a Él encontramos la salvación. Y por eso dice en Tito, dice Pablo, dice, voy a confesar tu nombre a los que están rodeados de debilidades. Tenemos que nosotros confesar su palabra. Amén. Tenemos que predicar su palabra. Amén. Porque dice que la palabra hay que predicar dentro de tiempo y fuera de tiempo. Porque la palabra no vendrá vacía, sino que hará un trabajo que Dios le ha mandado que haga. La perfección, que busque la perfección. Amén. Que haga cumplir el propósito de los que son llamados. Y los que no son llamados también, que el Señor, todos son sus hijos, todos tienen las mismas oportunidades. Lo importante de todo es disponerse de recibir al Señor, de escuchar su palabra, de ponerlo por obra también. En Gálatas 6:16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla de paz, misericordia y a Israel de Dios. En Lucas 10:37 dijo, el que usó la misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, como él hizo misericordia, dice, entonces, ¿cómo haré misericordia? Le mostró el mensaje de la parábola del samaritano. Dice, conforme has escuchado que es la misericordia, ve y hace tú la misericordia que yo te he mostrado, que hay que hacer con una persona que de veramente a veces en el camino está abatida, está destrozada porque el enemigo le ha robado la esperanza, le ha robado la fe, le ha robado financieramente, a veces el enemigo lo ha dejado destrozado, le ha robado la familia, pero hoy es el momento de decir, bueno Señor, aquí estoy para que tu voluntad se cumpla en mi vida, quiero estar en el centro de tu voluntad. Y sobre todo pedirle al Señor que nos ayude a cumplir esa meta sin pisotear a los demás. Amén. Que no debemos, esta carrera no es para correr solo, sino que ayudamos al que está desvalido, al que no puede alcanzar, que lo ayudemos para que no ande solo. Si nosotros sembramos misericordia, vamos a cosechar misericordia. Si sembramos discordia, vamos a sembrar discordia. Si sembramos odio, vamos a cosechar odio. Entonces todo se da en su justa medida. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú das amor, vas a cosechar amor. Si das perdón, vas a cosechar perdón. En Efesios, en Miqueas 6:8 dice, hombre, te he declarado lo que es bueno y pide a Jehová en hacer la justicia. Eso es para nuestra vida, lo que decía nuestro apóstol en Miqueas 6:8. Esto es regla para nuestra vida. Un hombre te ha declarado lo que es bueno. Y el que pide a Jehová dice, solamente hacer la justicia. Debemos hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Amén. Tenemos que amar la misericordia. Amén. Tenemos que amar la justicia. Y no cualquier justicia, la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se transmite en la justicia terrenal. Pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De ahí todo vendrá con añadidura. En Santiago 2:13 dice,
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el hombre misericordioso. Ese hombre será muy feliz. Un hombre misericordioso será feliz porque no guarda odio, no guarda rencor en su corazón. Ese hombre podrá alcanzar toda la meta para el que el Señor lo ha llamado. Que lo mejor que el Señor nos ha llamado es a servirle y estar en su presencia. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia donde tenemos un Dios misericordioso, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, amén. En Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por la gracia del Señor dice que hemos sido salvos. Y dice, bástate mi gracia para que mi poder, no el poder del hombre, porque el hombre a veces quiere anteponer un poder, o sea, quiere anteponer muchas de las veces el ego, quiere anteponerse ante los demás para manifestar que la gloria es de Él, no es la gloria de Dios. No. Y nosotros se nos ha puesto para servirle a Él, sabiendo que la gloria primeramente es de Él. Gracias a Él, Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado el perfeccionamiento, Él nos ha dado la sabiduría, el conocimiento, más que todo el poder que mora en nosotros, el poder de poder predicar la palabra, Amén, el poder amén. del conocimiento, el poder discernir que tenemos un Dios grande, bondadoso, piadoso, que cada día nos busca para, para limpiarnos, porque sus misericordias se renuevan cada día, se renuevan cada mañana. En primera de Pedro 2:9 dice, pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz admirable. Amén. Nosotros somos linaje escogido porque nos llamó a tener misericordia, nos llamó a tener justicia, nos ha Nación llamado a santa. tener paz, nos ha llamado a anunciar todas las virtudes. Pueblo adquirido. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros en otro tiempo eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, Por amén. eso tenemos que acercarnos confiadamente. La misericordia del Señor no se va a presentar cuando tú estás alejado. Por eso dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Porque tenemos que estar centrados en su trono de misericordia, de su gracia, de su sabiduría y de su poder. Amén, Amén. amén. El hombre que lo que pasa es que estamos llenos nada más que de queremos la justicia, ¿no? Queremos la justicia. Entonces, si tener misericordia es muy difícil que la puedan tener. Pero nosotros tenemos que tener misericordia, porque es algo fundamental, algo que tenemos que tener con nuestro prójimo. Es como decimos, bueno, nosotros que llevamos tantos años en el Evangelio, hablando la palabra de Dios, quitado de muchísimas cosas para poder alcanzar la gloria bendita. Ahora, los que no han estado, que están viviendo la nueva vida, viviendo el ole ole, y bebiendo, haciendo de todo. Comiendo y bebiendo. Y comiendo y bebiendo. Y dándose por casamiento. Y dando por todo lo que hacen hoy la mayoría. Y ahora llega la hora del juicio y Dios tiene misericordia de ellos. Y nosotros no, y dice, ¿cómo va a ser, Señor? Nosotros hemos estado quitados de todo y ahora ellos que no han estado. Pero nosotros no somos jueces. Nosotros no somos jueces. Si Dios permite la misericordia, nosotros también tenemos que permitir la misericordia. Dice que habrá tantas cosas que nosotros no entenderemos, pero en nuestro debido tiempo, a nuestro debido tiempo lo entenderemos. Porque hay muchas cosas, pero que Dios tiene que tener. Es como cuando Dios fue con Moisés, porque dice que nosotros tenemos niveles de pecado. Porque dice que ya el nivel de pecado llegó allí arriba. ¿Qué nivel tendría para Sodoma y Gomorra? Dice que ya llevaban un nivel tan grande de pecado arriba
que ya tenía que hacer algo con ese pueblo, porque dice que era tremendo lo que se vivía allí. Y el mismo Moisés, que iba con él, decía, por 50, por 25, por 15, que haya, que merezca la pena, yo no. O sea que Dios tenía misericordia con el pueblo, pero no merecía la pena sacar a ninguno de los que había allí y sacar a su sobrino Lot y a su mujer y a sus 2 hijas. Lo sacó de allí. Tuvo misericordia de por lo menos la familia de él, que no, porque Dios no era de su agrado, Lot no era de su agrado para Dios, pero para Moisés sí, porque era como un hijo para él, ¿sabes? Pero Dios tuvo misericordia y lo sacó por lo menos a ellos 3. Pero es como el hijo pródigo. ¿Quién te puede perdonar después de cuántas madres te has llevado toda la herencia, te has llevado todo el dinero y la has desparramado por ahí a tu mejor manera? Ha tirado el dinero en casa de prostitución, en todo lo que él ha querido, en todos los vicios, y se ha quedado sin un durito. Y ahora otra dice, bueno, pues viene aquí a la casa y lo recojo. Pues sí, porque para Dios y para su padre, fíjate, si sabía que iba a volver, que esperándolo a lo lejos estaba, porque sabía que iba a volver tú, misericordia de él, y hasta hizo un buen banquete, cogió el cerro más gordo, más hermoso, y se lo disfrutó, porque su hijo, el que estaba muerto, había resucitado. Y tuvo misericordia de todo lo que hizo. Y yo me voy a mi casa porque en mi casa hasta los que están trabajando comía mejor que él. Porque se llegó a comer las algarrobas de los cerdos porque no tenía ni para comer. Pero hay que tener misericordia con todo el mundo. Que se te presente tienes que tenerla. Porque hay que tener un corazón dispuesto, un corazón con amor, un corazón que pueda ayudar a los demás. Esa es la misericordia de darte que esa persona necesite de ti y tú estés ahí para apoyarla y ayudarla. Amén. Amén, amén, aleluya. Queremos saludar a nuestra profeta Samario Ortiz, Amén. a nuestro apóstol Marcos Yubel y a su esposa ahí en Puerto de Santa María. Los bendecimos y gracias por estarnos acompañando en esta sesión que el Señor nos ha convocado para mostrarnos las virtudes porque Él nos ha llamado a una gloria infinita. Amén, amén. Bueno, seguimos mostrando la misericordia de Dios. Vemos que Jonás discutió con Jehová sobre Nínive, porque envió a este profeta para que este pueblo se arrepienta, si no vendría el juicio sobre Nínive, sobre la maldad. Porque muchas de las veces hay una maldad, Margarita, cuando sube a los cielos y se percibe la maldad. La maldad del pecado, o sea, hasta el olor ya parece que ya sube, ya se siente ya. Dice que ha subido al cielo y desata juicio. Y la misericordia de Dios triunfa. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Amén. Hay veces que el Señor ha mandado un juicio, pero cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo se somete a Dios, dice que Dios hace a muchos profetas. Hay un profeta que fue a anunciar a un rey que le quedaban 15 años, le quedaban de un día para otro que iba a morir. Pero este hombre le suplicó que tenga misericordia y lo dejó vivir 15 años más. Amén. Entonces la misericordia del Señor se puede revertir en un momento o en otro, pero siempre y cuando nosotros nos sometamos, que tengamos un corazón constrito y humillado. El Señor ve muchas de las veces nuestro corazón, ve nuestra actitud, ve nuestra manera de manifestarnos. Vemos que la misericordia de Dios, a veces vemos que la misericordia de Dios a veces no es justa. A veces vemos que el Señor es bondadoso, pero Amén, a veces amén. el hombre juzga. Dice, no, este ya no pasa, este ya conmigo se ha acabado, dice. Y vemos que el hombre no perdona. Muchas de las veces David decía, yo prefiero la misericordia de Dios que no la misericordia de los hombres. Moisés tuvo misericordia también con el pueblo porque Jehová iba a destruir este pueblo, lo iba a destruir, pero Moisés hizo ayuno, pidió misericordia. También Noé odiaba a Siria porque tenía esclavizado a Israel. Hay cristianos que tienen juicio contra otros.
de odio traen juicio contra los hermanos muchas de las veces. No, dices que este hermano así, este hermano asado y cocinado. A veces lanzamos púas desde los púlpitos a veces. Y a veces no tenemos misericordia. Destrozamos, destruimos. Así como los ladrones robaron esa fe, robaron esa esperanza que tenía. A veces te roba el enemigo, te roba el tiempo, te roba la familia, te lo roba todo el enemigo. Pero el Señor ahí está para moverse en misericordia. Él es rico y grande en misericordia. En Juan 12:47 dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El Señor no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Muchas de las veces pensamos que Dios ha venido con una vara, con un látigo a castigar al mundo, a llevarlo a juicio, a meterlo a la cárcel. Y la verdad que el Señor ha venido a que el mundo sea salvo gracias a su presencia, gracias a lo que Él nos está mostrando cada día. Dice, porque en el 17, en Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Podemos ver la falta de misericordia trae odio, trae juicio en el corazón de los hermanos muchas de las veces. Jesús le decía a la ramera, a los ladrones, va delante de vosotros al reino de los cielos. A veces podemos ver, dice, Jesús les decía, dice, la ramera, los ladrones van delante de vosotros al reino de los cielos. Que los religiosos, muchas de las veces, mucho religioso que está ahí, que va todos los días, va a la iglesia y no tiene misericordia con su hermano, ese puede estar más cerca del infierno que una persona que se arrepiente y cambia su manera de ser delante de la presencia del Señor. Jesús le decía, la ramera, los ladrones van delante de vosotros al reino de los cielos. En Mateo 21:31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? En verdad os digo, bueno, entonces podemos ver que el que hace la voluntad del Padre es aquel que alcanza esa misericordia. En Lamentaciones 3:22-23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Las misericordias de Dios nunca cayeron. Dice que son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad, porque el Señor es fiel. Él en lo que dice se mantiene fiel, porque Dios no está ahí para engañarnos ni para mentir. Él está para mostrarnos una verdad y una verdad inquebrantable. Él es fiel a lo que promete. Amén. Si Él ha dicho que te lo va a cumplir, te lo va a cumplir. Él ha dicho que te va a bendecir tu casa, te la va a bendecir. Pero nosotros no estamos ahí para hacer juicio, llevarlos a ninguna gente a juicio. No estamos para condenar a la gente, estamos para rescatar a la gente, para rescatar almas, para llevarlos a los pies, a la presencia del Señor, a mostrarles las buenas nuevas de aquel que nos llamó a su luz admirable, nos sacó de las tinieblas, nos sacó a la luz, a su luz admirable. Entonces el Señor ha tenido mucha misericordia. Y por eso no tenemos que convertirnos en jueces. El Señor nos ha dado por gracia y debemos entender que si hemos recibido por gracia ese conocimiento, esa sabiduría, no debemos entender que ya lo sabemos, lo conocemos todo y lo merecemos todo. Y queremos darle gracias al Señor por todo lo que está haciendo. El apóstol Marcos también nos está ayudando aquí también tremendamente con la palabra. Amén. Dice que la misericordia cambia el castigo por redención. Amén. La verdad que el Señor nos redime de aquello que a lo mejor ya estuvimos en juicio, pero el Señor nos redime, hace que se vuelva atrás. Amén. Todo lo que ya proclamó, pero siempre y cuando lo pidamos con fe, proclamemos, clamemos que de veramente nos perdone, clamemos que vamos a cambiar. En Mateo 10:8 dice que Él vino a sanar a los enfermos, a resucitar muertos, limpiar a los leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, das de gracia. Como hemos recibido la misericordia de gracia, debemos darla de gracia, porque todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. En Gálatas 6:7 dice, no dejes engañar, que Dios, nadie se burla, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si vamos a sembrar misericordia, vamos a cosechar misericordia. Si vamos a sembrar naranjas, vamos a cosechar naranjas. Si vamos a sembrar limones, vamos a cosechar limones. Si sembramos limones, no vamos a cosechar aguacates o melones. Entonces tenemos que, lo que vamos a sembrar, vamos a cosechar. Entonces, si siembras misericordias,
vamos a cosechar misericordia. Amén, En amén. Santiago 3 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. En Santiago 3:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces el Señor no nos ha creado, el Señor no nos ha traído para no tener misericordia. La misericordia tiene que ser una ley. Amén. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una ley espiritual. Amén. Y si no cumplimos esa ley, vamos a estar condenados. Vamos a estar muertos en delitos y en pecados. Así, cariño. En Números 14:8 dice, Jehová es tardo en la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que evita la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación. Amén. Muchas de las veces podemos ver que el ser humano a veces siempre quiere ser juez. Eso viene por naturaleza. Por la naturaleza caída de Adán. Porque el ser humano quiere tener poder. El ego le supera al ser humano. El hombre quiere ser más que los demás. Se lo cree todo el hombre. Quiere ser más inteligente que todos. Aquí estoy yo. Pero el Señor nos ha mandado a servir. El que quiere ser más grande entre vosotros, sea el que sirva. El Señor no nos ha mandado a servir, no a ser servidos. Como nos ha enseñado cada día y nos muestra cada día en su palabra, nos muestra también nuestro apóstol, que estamos trayendo esa escuela que es maravillosa, el que nos está dando esa enseñanza, es maravillosa. En Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos está enseñando. Amén. Porque Él nos muestra su palabra, su verdad infinita. Porque solo tenemos un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hace falta de solamente ir a Dios. En 1 Corintios 10:12, así que piensen estar firme, mira a que no caiga. El que piense estar firme, mirar que no caiga. Muchas de las veces, como decía mi señora, a veces trajeron a esa mujer para lanzarle piedras. Y el Señor le dijo, el que esté falta, aquel que no tenga pecado, lance la primera piedra. Y muchas de las veces tenemos que sentirnos limpios, tenemos que sentir puro, pero con eso no quiere decir que tenemos que lanzar piedras a nuestro prójimo, sino que el Señor nos ha mandado a rescatarle, a darle mucho amor, que debemos trabajar mucho el amor entre el prójimo, no juzgar a nadie. El pecado nos debilita, el pecado nos lleva a toda transgresión, a todo juicio. Entonces, tenemos que entender que el Señor nos ha traído a este tiempo para que tengamos misericordia, amén. Para que Él mostrarnos su bondad, porque nos llamó a una luz admirable, que podamos ser, dice que por gracia hemos sido lavados, santificados, porque la gracia es un favor inmerecido. La misericordia de Dios es una bondad en exceso, es escandalosa. Muchas veces el hombre no puede entender. Podemos ver que nuevamente lo repito a este versículo que es maravilloso, que quiero que se quede en nuestra mente y nuestro espíritu. En Efesios 2:4-5. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sos salvos. Amén. Él es rico en misericordia. Él es abundante en misericordia. Él nos va a perdonar continuamente, pero por el hecho que nos perdone no tenemos que abusar de ese crédito que nos da, porque tenemos que el Señor nos quiere llevar a otro nivel de gloria, y por eso tenemos que buscar cada día su presencia. En el versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Su misericordia nos hace sentar con Jesús. Nos sentó en lugares celestiales, nos sentó en lugar de la misericordia, en su gracia, en su humildad. Dice, aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Tenemos que tener mansedumbre. La misericordia de Dios, la misericordia que ha sembrado en nuestro corazón, nos hace sentarnos con Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. La riqueza de Dios es la misericordia, su bondad para nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y no de nosotros, porque es el don de Dios. Tenemos que activar el don de la misericordia en nuestra vida. Lo que está claro es que a toda la audiencia que está ahí,
Dios, no nos tenemos que olvidar de donde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Y tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí gracias a Él. Y todo lo que tenemos, trabajo, casa, todo lo que tenemos, hijos, de todo, lo tenemos gracias a Él. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No queramos nosotros sacar a los hermanos en vez de ayudarles y apoyarlos en las iglesias. Lo que tenemos que tener misericordia de todo lo que está alrededor de nosotros. Y en deber, porque Dios vino aquí, porque hay que levantar caídos, no hundirlo, levantarlo, levantar a todas estas personas que necesitan un apoyo de nosotros, levantarlo. No muchas veces esas personas necesitan económicamente, solamente necesitan ayuda para que la hablemos, bien de lo que sea, bien de que vengan a nosotros porque necesiten amor, un abrazo, una comprensión, una palabra que Dios nos ponga en el corazón nuestro para hablarle, porque son personas necesitadas y lo mismo que Dios nos saca a nosotros, nosotros tenemos que apoyar a esa gente. Si tuvo misericordia Dios de nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia, porque Él quiere que la tengamos, porque es algo fundamental en sus hijos, el amor y la misericordia por los demás. Tenemos que apoyar y ayudarlos, que nuestra iglesia, venga la gente en busca de nosotros por tal como somos, por los frutos que nosotros aportamos, porque vean en nosotros algo especial, y lo especial nos lo da Dios a través de su precioso Espíritu, porque necesitan que le ayudemos y que oremos por ellos y que los saquemos de cualquier lugar que ellos están metidos, porque muchas veces están hundidos, bien por la droga, bien por el problema económico en su casa, bien porque se pelean con sus hijos o bien porque tienen un drogadicto en su casa. Esas personas lo que están sufriendo y a lo mejor necesitan de nosotros, aunque estemos andando por el camino que vayamos, por donde estemos, muchas veces Dios nos pone personas alrededor nuestra para que oremos por ellas. Tenemos que estar siempre activos al Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, aleluya. Entonces podemos ver que no tenemos que estar echando juicio sobre nadie. Aquí vemos que Jacobo y Juan dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él y los reprendió diciendo, vosotros no sabéis que el Espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. El Señor no ha mandado a su Hijo para que Él venga a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El Señor quiere que todas las almas se salven, amén, que todas vayan a su presencia, que todos vayan confiadamente al trono de la gracia, donde se va a encontrar el oportuno socorro. En Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja de que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga de tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien que saca la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seáis que los pisoteen y se vuelvan y lo despedacen. Entonces no juzguemos para que no seamos juzgados. Sembremos misericordia para cosechar misericordia. amén. No, dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Si nosotros queremos traer juicio sobre algún hermano, sobre cualquier persona, sobre nuestros enemigos, dice que ese juicio vendrá primeramente a nuestra Amén, vida. amén. Saquemos primeramente la paja que está en nuestro ojo y para luego que saquemos la paja de nuestro hermano. Dios dice, siembra misericordia o juicio. ¿Qué quieres sembrar? ¿Misericordia o juicio? Entonces no tenemos que buscar la paja de nuestro hermano. A veces estamos preguntando, muchas de las veces los religiosos dicen, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces, hasta 70 veces 7. Queremos un número, pero el Señor en su palabra nos dice que debemos perdonar siempre. Siempre. Porque el Señor no nos ha perdonado solo una, nos ha perdonado siempre. Si tú perdonas, Dios te va a perdonar. Porque todo lo que pides, recibes. Si tú llamas, se te abre. Es una ley de Dios.
Eso se va a restaurar. Amén. Y tenemos que decir esta noche que renunciamos a ser jueces de nuestro hermano, que tenemos que tener cada día más misericordia. Y la verdad que este tiempo ha sido grandioso, maravilloso, este tiempo se nos ha ido corriendo. Bendecimos a todos los hermanos que se han comunicado, nuestro apóstol, a los diáconos, bendecimos a todos los ministerios de Puerto Rico, a la profeta Samari, el apóstol también lo bendecimos de Puerto Rico. Y la verdad que ha sido de grande bendición tenerlos todos compartiendo esta palabra. Y vamos a hacer una oración. Y espero que el Señor nos cubra con su misericordia cada día. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por esta santa convocatoria, Señor, delante de tu presencia, Señor, porque tú has establecido un enlace, una unión de misericordia, de poder, de gloria, porque el poder es tuyo, Señor. Tú nos has enseñado justicia, Señor. Tú nos has enseñado misericordia. Tú nos has enseñado amor, Señor. Ayuda, Señor, que nuestra mente sea renovada con tu santo y maravilloso Espíritu, Señor. Conmuévenos, Señor, en medio de estos tiempos. Renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos alcanzar, Señor, todo lo que tú tienes preparado para los que te aman, Señor. Bendigo la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, para los que van a ver este video, los que verán, Señor, los que han estado ahí presentes. Bendecimos la vida de todos y cada uno de mis hermanos, de nuestro apóstol, de nuestros diáconos y de todos nuestros hermanos que están ahí siempre acompañándonos, Señor. Bendice, Señor, sus vidas, Señor. Bendice, Señor, sus caminos, Señor, porque el Señor nos está mostrando un camino grande y maravilloso, porque Él va a ser lumbrera, Señor, a nuestros pies y luz en nuestro camino, Señor. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta enseñanza, porque esta enseñanza yo quiero que sea luz para mí, para mi familia, para mi casa, Señor, porque yo y mi casa queremos servirte, Señor, con denuedo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en tu presencia. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya. Los bendecimos a todos. Chao. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta el miércoles que viene, si Dios lo quiere. Amén, amén. Bendiciones.